¿Ahí están viendo? Sí, profe, se está viendo. Bien, bueno, yo ya la estoy grabando la clase. Bueno, les comento qué es lo que voy a dar yo, no en esta clase, sino los temas que doy yo en esta asignatura. Básicamente vamos a ver cosas, algunas que ya han visto, vamos a hacer una revisión, porque la idea al final de todo es dar algunas pautas para poder dimensionar, criterios, para poder dimensionar una instalación fotovoltaica aislada. ¿Por qué aislada? Para incluir las baterías, ¿está bien? De esa manera para poder saber elegir las baterías, que ustedes ya lo han visto con Jorge, pero bueno, lo vamos a ver todo en un conjunto. Para ello vamos a hacer una pequeña introducción de de qué forma podemos generar energía eléctrica y vamos a hacer hincapié en la renovable y fundamentalmente en la fotovoltaica. Vamos a ver qué tipo de instalaciones fotovoltaicas hay para generar electricidad aisladas y las conectadas a la red. Y después vamos a ver en esas instalaciones cada uno de los componentes qué características tienen y al final, como les comentaba, vamos a ver cómo podemos dimensionar una instalación fotovoltaica completa que contemple los paneles, que contemple las baterías, que contemplen el regulador, qué función tiene un regulador solar, un inversor, qué función tiene un inversor, cómo funciona, etcétera. Bueno, básicamente esa es mi tarea en esta asignatura. Empezamos con una introducción, básicamente cómo podemos generar electricidad a partir de centrales hidráulicas. Las tradicionales, ¿cuáles eran? Centrales hidráulicas que hacían grandes espejos de agua, se hacía un estudio climatológico. ¿Y qué es lo que pasó? Que en los últimos 30, 40 años, todo el tema de efecto invernadero, el cambio climatológico que ha ocurrido a nivel mundial, hace que las centrales hidráulicas, que eran las más estables, las más confiables desde el punto de vista para producir energía eléctrica, tengan problemas o de grande sequía o de inundaciones, etcétera, y empiezan a tener inestabilidad. Tenemos centrales térmicas. Bueno, que el problema es de los combustibles fósiles y que a su vez son un recurso limitado en el tiempo y caro. Entonces se usan cuando necesitamos picos de energía, entran a funcionar las centrales térmicas, que son capitales privados que hacen centrales térmicas y le venden al Estado, a las provincias o a las cooperativas la electricidad. Y por último, las centrales nucleares, que eran en un principio eran un boom porque eran limpias, se suponía que no contaminaban. El problema es cuando la vida útil del uranio se concluye, ¿qué hacer con los residuos? Esos residuos sí son contaminantes, tienen que, ¿sí? ¿Me habló alguien? Creo que llegó alguien, profe. ¿Cómo? Creo que llegó alguien. Tiene que ahora, emitir a alguien, profe. Bien, ahí me fijo. Hola, Marcos. Sigamos. Bueno, y las centrales nucleares, que el problema es los residuos que contaminan, y para poder desactivar ese uranio lleva cientos de años. Entonces, los enterramientos, etcétera, etcétera, y la negligencia de, qué sé yo, las grandes potencias llevando los residuos tóxicos a otros países
de menores recursos y hacer los enterramientos, contaminación, etcétera, etcétera. Hasta que llegamos a lo que son las energías renovables que tenemos. La energía eólica, que hace un par de décadas atrás eran inclusive económicamente más redituables que las solares por los precios. Luego la solar los precios fueron bajando notablemente y a su vez tienen algunas ventajas, como por ejemplo, bueno, en la eólica el tener partes del movimiento, etcétera, etcétera, genera desgastes, las grandes tormentas, etcétera, etcétera, provocan caídas de las torres. Bueno, y también tiene sus ventajas, pero bueno, la energía solar los últimos años ha ganado un terreno enorme. Y a eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Haciendo un zoom en la parte de energía fotovoltaica, tenemos el tema de las clasificaciones de los sistemas fotovoltaicos, instalaciones autónomas e instalaciones conectadas a red. A su vez, que es lo que yo les explicaba al principio, los elementos que conforman una instalación solar son panel solar, regulador, acumuladores, que son las baterías, y el inversor. En caso de cuando están conectados a red, se puede obviar el tema de los acumuladores. Puede o no obviarse. Vamos a ver las instalaciones autónomas y las conectadas a red. Bueno, las conectadas a red, recién en los últimos años en este país se empezó a legislar eso y permite que un usuario se pueda conectar a red. El tema de las centrales fotovoltaicas ya existen de hace años atrás. Ellas generalmente son capitales privados también, y conectan a la red y venden energía a la red interconectada. Las conectadas a red en domicilios o en edificios, bueno, hay países en donde ya los edificios, las mismas fachadas, sin perder una cuestión estética, hacen que los vidrios, por ejemplo, de las fachadas, sean láminas de paneles fotovoltaicos que generan energía. No generan lo mismo que cuando uno las pone en el techo y las orienta convenientemente, pero también aportan a la generación de energía. El tema de la disminución de los costos, etcétera, etcétera, en los países desarrollados ha hecho que se logre poner paneles en las fachadas. ¿Qué hacen estos edificios inteligentes, si se los quisiera llamar así? Generan energía y no la usan para su propio consumo, sino que la inyectan a la red. El consumo de ellos parte a partir de la conexión a red. Entonces, ellos generan e inyectan a la red. Por lo tanto, van a necesitar vamos a poner el puntero, de dos medidores de energía. Uno del que inyecta a la red, en donde la compañía eléctrica le pagará por la energía que inyecta a la red y le cobrará por la energía consumida. En nuestro país eso ya se puede hacer y cada provincia tiene su legislación. La diferencia entre lo que el costo de generar energía e inyectar a la red en base a lo que te pagan el Estado y lo que te cobra el Estado por consumir de la red, realmente todavía sigue siendo antieconómico. Capaz que probablemente convenga directamente, si uno hace una instalación, aislarse directamente de la red y autosustentarse. Pero eso también implica una inversión bastante grande. ¿Me parece a mí o alguien quiere ingresar? No, profe, disculpe, buen día. No, apreté sin querer y... Bien. No, pregunto por las dudas. Está bien. Bien.
Esas son las instalaciones conectadas a la red eléctrica. Las instalaciones aisladas o autoabastecidas son casas, pueden ser casas de campo, pueden ser escuelas rurales, etcétera, que están lejos de las líneas eléctricas, en donde necesitan acumular energía en batería. ¿Para qué? Para que durante la noche, donde no tenemos producción de energía a partir de la radiación solar, podamos esa energía acumulada en la batería aprovecharla para poder alimentar las cargas de la casa. No solo eso, también hay que prever, que ya lo vamos a ver a eso, que puede suceder que nos toque un día nublado, de lluvia, invernal, en donde se haya producido poco, deberíamos poder acumular para por lo menos tener una autonomía por un par de días hasta que el tiempo permita generar nuevamente energía. Eso ya lo vamos a ver más adelante. No solo esas son las aplicaciones autónomas. Están las espaciales, los mismos satélites. Cuando uno ve que parece que desplegaran alas, en realidad despliegan paneles solares para poder autoabastecerse. Aplicaciones terrestres, por ejemplo, en la montaña, para repetidores, también de telefonía, de televisión, para telefonía rural. Bueno, lo que hablábamos recién, electrificación de zonas rurales y aisladas, que hay diferencia entre zonas rurales e aisladas. Las rurales se refiere a que yo hago una pequeña central para alimentar un poblado, mientras que la aislada se refiere a una sola casa, a una vivienda. Para señalización, también para iluminación. Hay grandes supermercados, yo no sé si acá en el país existe, pero por ejemplo la iluminación externa la hacen a través de torres de iluminación, que cada torre tiene su pequeño panel solar y su batería y están desconectadas de la red. Bueno, es lo que se refería acá con el alumbrado público. Acá tenemos una foto, por ejemplo, de una central fotovoltaica aislada. Fíjense, una inmensa central fotovoltaica en el desierto, no está interconectada a la red porque la red está a miles de kilómetros, entonces les conviene generar, ¿está bien? Y de ahí llevar y alimentar a toda una población. Hay un centro de distribución de donde sale la electricidad a los usuarios finales. Las conectadas a la red, bueno, tenemos centrales fotovoltaicas que tienen el fin de vender la electricidad producida a la compañía eléctrica. Granjas solares son más pequeñas que las centrales fotovoltaicas y son pequeñas viviendas que se unen para producir, está bien, con la intención de vender a la red eléctrica. Y bueno, y los edificios fotovoltaicos, que son los que les mostré al principio. Fíjense, este edificio, por ejemplo, tiene toda la fachada llena de paneles fotovoltaicos. Es realmente una ostentación, porque imagínense, por ejemplo, acá en Argentina, hacer una fachada de paneles fotovoltaicos que miren al sur, están prácticamente sombreados, la irradiación es re poca y es poco lo que uno utiliza. Realmente deberían ser muy baratos los paneles para hacer toda la fachada de paneles fotovoltaicos en donde prácticamente durante todo el año está sombreado. Esta es una foto de una central fotovoltaica en San Luis. En el año 2019 llevamos a los electricistas a visitarla. Genera 22 megavatios de potencia, según
nos decían, son capaces de alimentar ellos solos a toda la ciudad de Villa Mercedes. Bueno, fíjense la cantidad de paneles que hay. Estos paneles, obviamente que ustedes ya saben, generan en continua, tienen que pasar por unos inversores, ser elevados a alta tensión, por ejemplo, a media tensión, es 13.200 media tensión. ¿Por qué a 13.200 volts? Porque me conviene mucha tensión y poca corriente para no tener caída en los cables. Entonces generan, por ejemplo, a 13.200, transportan la energía hasta los poblados, de 13.200 la bajan a 220 a través de transformadores y distribuyen. Bueno, la verdad que impresionó esa visita. Fíjense, en este caso ya era casi mediodía, los paneles están prácticamente horizontales. ¿Cómo los orientan? Tienen motores en los extremos que hacen que no tienen un seguimiento, porque uno podría pensar que tengo un detector de radiación que hace que se posicionen en base a la máxima radiación. No hacen eso, porque se estarían moviendo constantemente. Lo que hacen es, estadísticamente, ya tienen para el día del año cuál es el recorrido que tiene que hacer el panel desde que está prácticamente vertical cuando sale el sol hasta la puesta del sol. Están orientados hacia el norte y se van a mover con la cara desde el norte hacia el lado sur. Eso ya tienen un software estadístico que hace que los motores cada hora se vayan posicionando los paneles. En este caso, el mediodía está prácticamente, creo que era noviembre, o sea que estaba prácticamente vertical. Profe, es decir que para, digamos, esas centrales o, bueno, esa granja, lo que utilizan es, digamos, algún CCM, algún centro de control de motores, para poder, digamos, mediante la programación, sí, cambiar automáticamente digamos, la posición. Exacto, pero eso ya es estadístico, es un programa que dice, por ejemplo, en el mes, o será cada 15 días, por ejemplo, en el mes de julio, a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana es de noche, a las 8:30 de la mañana tiene que estar en tal posición, a las 9:30 en tal otra, a las 10, eso ya lo tiene programado, ¿está bien? No es en el mes de septiembre, es otra. Ya empieza más temprano y es otra la orientación. ¿Está bien? Por ejemplo, en invierno, vertical casi nunca va a estar porque el sol nunca está vertical. Horizontal, como lo veíamos acá. ¿Qué sé yo? En julio el sol nunca lo tenemos en forma vertical. Entonces probablemente nunca llegue a estar en esa posición en julio, pero sí probablemente en octubre, noviembre, diciembre, enero, esos días ya las inclinaciones cambian. Pero es estadístico. Lo que quiero decir es que no es que tienen un sensor de radiación y entonces en base a la radiación modifica el movimiento. Bueno, esa es la central. Estas son fotos que saqué con el celular. Fíjense, parece una autovía. Son paneles monocristalinos. Ya vamos a ver cómo poder distinguir un monocristalino de un policristalino y qué ventajas. Lo que es notable, fíjense el piso, no hay ni un yuyo. Es tierra, es guadal. Es un problema el tema de la suciedad, porque la suciedad hace perder eficiencia a los paneles, ¿no? O sea, limpiarlos debe ser realmente un problema. Eso le quería preguntar, profe, ¿cómo se hace con el tema de la limpieza cuando hay tanta cantidad de paneles así? ¿Hay alguna máquina? ¿Se hace manual? ¿Cómo es eso? Te digo la verdad, no pregunté.
no pregunté, pero supongo yo que debe estar automatizado y no lo deben hacer en forma diaria. Depende de los vientos, etcétera. Pero la limpieza es una cosa fundamental para la eficiencia de la producción de energía. Miren, eso que parece una maqueta realmente es una foto del sistema de control. Son números que se están moviendo y están cambiando constantemente. Y fíjense que tiene, por ejemplo, acá la cantidad de inversores, ¿no? Tienen 7 inversores, que son enormes esos inversores. Los inversores, para los que no saben, son los que transforman de continua a alterna para poder inyectar a la red. Obviamente que esos inversores son especiales porque tienen que sincronizarse con la red, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, elementos de una instalación fotovoltaica. Vamos a empezar ahora a profundizar un poquito, una vez visto esto. Cuando necesiten interrumpirme, por favor, me interrumpen, no tengo ningún problema. Lo peor que les puede... Sí. Yo le quería preguntar eso, ¿en qué parte de San Luis está eso? Está antes de llegar a la ciudad de San Luis. Se llama La Cumbre. Sí, yo sé. ¿Ya saben? Ah, sí. Bien. No, porque hay unos que están ahí en la ¿En casa San Luis? ¿no? ¿Cómo? Hay uno que está en San Luis Ciudad. Claro, hay uno que está ahí cerca de la casa de gobierno nueva, pero los villas son muy grandes, estos no son más chicos los que están cerca de la casa de gobierno. Sí. No es ese, es uno que se llama La Cumbre. No sé exactamente el lugar, pero pueden googlear. Sí, está ahí cerca. Yo soy de La Toma, aquí en el pueblo de San Luis, está cerca ahí por la ruta 8, me parece que se llama, antes de llegar a San Luis de La Cumbre. Sí, exacto. Sí. Bien. Bueno, insisto, interrúmpanme cuando puedan, porque lo peor que les puede pasar es que no entiendan y eso les repercute en el resto de la clase, se terminan perdiendo la clase, así que no tengo problema que me interrumpan. Bueno, la instalación fotovoltaica, si la quiero hacer completa, tendría los paneles solares, un regulador. Fíjense que los paneles solares no van directamente conectados a la batería, sino que pasan por un regulador. Lo mismo ocurre con las cargas. Puedo tener cargas en corriente continua, fíjense que no pasa por el inversor, y cargas en corriente alterna. Si tengo carga de corriente alterna, transformo, por ejemplo, acá dice de 12 volt a 220, podría ser en 24, en 48, la tensión de continua, pero transformarla a 220. Pero también podría tranquilamente trabajar en continua. Por ejemplo, vienen focos LED en 12 volt de continua y bueno, y si yo tengo una casa en la sierra donde lo único que quiero es iluminación, puedo hacerlo directamente en 12 volt y no utilizar el inversor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo compraré más adelante, porque es caro, etcétera, etcétera. Pero podría utilizar también cargas en 12 volt. De todas maneras, fíjense que esta carga de 12 volt no está conectada a la batería, sino que también está conectada al regulador. Por eso, después vamos a ver cuál es la función que tiene el regulador. Entonces, vamos de nuevo. El módulo fotovoltaico genera energía y la ingresa al regulador. El regulador va a ser el que administre de forma eficiente la forma en que deriva esa energía a la batería. La carga también está conectada al regulador. ¿Para qué? Para proteger a la batería. Si la batería está descargada, no seguir extrayendo energía y hacer que la batería pierda su vida útil o se deteriore tempranamente. Vamos a empezar con módulos fotovoltaicos. Después vamos a pasar por el regulador, después por el inversor
y por último la batería, y al final de todo, cuando ya sepamos cómo funciona todo, vamos a intentar dimensionar cuáles son los criterios para dimensionar una instalación fotovoltaica aislada. Vamos por el módulo fotovoltaico, que esto ustedes ya han visto. Así que si yo me pongo pesado con algunas cosas, sepan disculparme o me avisan, ¿está bien? Esto ya lo vimos, profe, no se ponga pesado. Yo por lo pronto voy a empezar desde casi cero, obviando algunas cosas que seguramente las sepan. Este es un panel monocristalino. El panel monocristalino, ¿de qué está compuesto? Está compuesto de celdas fotovoltaicas. Fíjense, cada rectángulo de esto son celdas que están conectadas en serie. Por ejemplo, esta es una entrada, ¿está bien? Por ejemplo, el positivo o el negativo se conectan en serie, todas estas, conectadas en serie, todas estas, etcétera. Tengo 36, acá serían 9 por 4, 36 celdas conectadas en serie. Este es un panel, como dice ahí abajo, monocristalino. ¿Cómo puedo distinguir un panel monocristalino de un policristalino? Una forma es por el color. Fíjense que este es más que azul, es casi negro. Es un azul muy, muy oscuro. Es una forma mientras que los policristalinos son un azul más claro, son un color más celeste. Es una forma de poder diferenciar un monocristalino de un policristalino. La otra es la forma en que están maquinadas las celdas. Estas, fíjense que los extremos no terminan en ángulo recto. Si no terminan en ángulo recto, es seguro que son paneles monocristalinos. Tienen una terminación un poco más delicada. ¿Qué diferencia hay entre el monocristalino y el policristalino internamente? Estas son láminas de silicio completas, casi puras, mientras que los policristalinos se basan en básicamente los residuos que dejan cuando hacen los monocristalinos. Los acumulan, los unen, pero tienen más impureza. Por lo tanto, tienen supuestamente entre comillas, menor rendimiento. ¿Por qué? Debido a las impurezas. Fíjense, un policristalino. No se nota ahí que es un poco más claro, pero ya lo vamos a ver si hacemos laboratorio, que son más claritos. Y fíjense que las terminaciones son rectas. Es una forma de poder distinguir unos de otros. Son más baratos. ¿Por qué? Porque son, entre comillas, más ordinarios, porque utilizan los desechos de silicio si vale la palabra. ¿Está bien? Entonces, el rendimiento hace que esté 2-3% por debajo de un monocristalino. Sin embargo, la eficiencia de los paneles solares fue aumentando a medida que transcurrieron los años. Hoy probablemente antes eran del 15%, ahora se puede llegar a un 20% o más por ciento. ¿Qué quiere decir? La energía solar de la energía solar que recibe es capaz de transformar solo un 20%. Eso sería, por ejemplo, en un panel monocristalino. En un policristalino, ¿de cuánto sería? Un 3% menos, pongámosle 17%. Entonces, uno dice, bueno, entonces me conviene el monocristalino. Bueno, le va a salir más caro y a veces no vale la pena. ¿Por qué no vale la pena? El rendimiento que hablamos del 20%, del 22%, ahora se alcanza, es
depende mucho de la temperatura. Si la temperatura es muy alta, los paneles pierden rendimiento. En vez de ser del 20, pueden bajar a un 18%, por ejemplo. Al ser los monocristalinos más oscuros, cuando están expuestos al sol, alcanzan temperaturas más elevadas. Es como cuando uno sale en verano con una remera negra o una remera blanca. ¿Está bien? Los colores oscuros absorben mayor radiación solar y por lo tanto aumenta la temperatura. Entonces, en lugares que son muy cálidos, los monocristalinos tienen un rendimiento notablemente menor que si yo pusiera un policristalino, porque el policristalino alcanza temperaturas menores. ¿De qué temperatura hablamos? La experiencia que tengo yo acá en la universidad, que en invierno, cuando no hay viento, hay buena radiación solar, no hay viento, pero hace frío, por ejemplo, 10 grados, en los paneles pueden llegar a alcanzar 50 grados de temperatura. Es tanta la captación solar y la irradiación que cuando circula corriente, cuando uno los carga, puede llegar a alcanzar 50 grados o más. Si viene un viento fresco, el viento automáticamente los refrigera y puede bajar a 40 en 20 segundos, puede variar de 50 a 40. O sea, las variaciones de temperatura sobre los paneles pueden ser notables. El viento refrigera los paneles, es beneficioso en algunos aspectos si el viento es fresco. Pero las temperaturas pueden ser altas aún en invierno. Si yo pongo un policristalino, a lo mejor en vez de 50 grados alcanza 40 grados de temperatura, 10 grados menos. Con lo cual pierde el rendimiento, no pierde tanto rendimiento y en algún momento puede llegar a equiparar el rendimiento de un policristalino. Conclusión, depende del lugar. En lugares cálidos probablemente conviene el policristalino porque es más barato y a su vez las temperaturas de trabajo son menores que si pusiera un monocristalino. Entonces no hay uno mejor que otro, depende del lugar y a su vez también los costos, ¿no? Los monocristalinos son más caros. Bueno, que básicamente es lo que le estoy diciendo en esta página, ¿no? Los monocristalinos en climas fríos, ya que tienden a absorber mejor radiación y soportan menos el sobrecalentamiento. Y los policristalinos en climas cálidos, pues disipan el calor a una mayor velocidad y le afecta menos el sobrecalentamiento. Bueno, ahora pasamos a cuestiones un poquito más técnicas. Toda esta producción de energía solar en energía eléctrica lleva a los científicos, a los que estudian este tipo de cosas, a hacer modelos eléctricos de los paneles. Lo que nosotros vemos acá es el modelo eléctrico de una celda. Fíjense, ¿de qué consta el modelo eléctrico? Uno de los modelos eléctricos que se proponen a nivel científico y que permiten hacer simuladores y a partir de ello poder modelar y estudiar instalaciones fotovoltaicas. Esto es una fuente de corriente. Yo sé que ustedes no son eléctricos, son mecánicos y químicos, pero han visto en electrotecnia fuentes de corriente y fuentes de tensión. Si yo idealizo la fuente de tensión, una fuente de tensión, ¿qué impedancia tiene una fuente de tensión ideal? ¿Recuerdan? No recuerdan. 0. Si yo idealizo una fuente de tensión, decimos que tiene una impedancia interna 0.
En realidad, sabemos que no es así, pero es bajita la impedancia que tiene. ¿Y las fuentes de corriente qué impedancia tienen? Las fuentes de corriente ideales tienen una impedancia infinita. Infinita. Recuerden eso porque nos va a hacer falta para cuando estudiemos el efecto de sombras. Entonces, el modelo de una celda fotovoltaica es una fuente de corriente que va a generar una corriente proporcional a la radiación solar. Mientras más radiación solar, mayor corriente genera. Y esa corriente que genera es proporcional. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado, supónganse que estoy generando 10 amperes. Si esa radiación baja a la mitad, la corriente también baja a la mitad. Ya vamos a ver que no es exactamente así, pero podemos considerarlo a los fines prácticos que es así. La radiación, la corriente que genera esa fuente es proporcional a la radiación. ¿Qué tenemos acá? Un diodo. Sé que los mecánicos tienen una electrónica y los químicos no, pero sí han visto algo en electrotecnia de un diodo. Yo les voy a dar una idea básica de un diodo porque necesito que sepan más o menos cómo funciona. Básicamente, el diodo es un material semiconductor, también generalmente de silicio, que tiene la particularidad que deja pasar corriente en un sentido del ánodo, a este extremo se le llama ánodo y a este extremo se le llama cátodo. Ya se van a familiarizar con eso porque se lo voy a repetir montones de veces. Si el ánodo está a una tensión mayor que el cátodo, es como una llave que se cierra y deja pasar corriente. Si el cátodo está a una tensión mayor que el ánodo, es una llave que se abre y la corriente no pasa. Entonces, solamente pasa en un solo sentido la corriente. Esa es la función de un diodo. Es una llave que está cerrada o abierta, dependiendo si está polarizado en forma directa o inversa. Ya lo vamos a ver en un ratito de nuevo. Podríamos decir que es como una válvula, pero en vez de fluido, pues transporta electricidad, corriente. Sí, es una válvula, pero la válvula es algo muy viejo, ya fue reemplazado por los diodos, ¿está bien? Pero sí, sería como una válvula. Luego tenemos en paralelo con el diodo y con la fuente una resistencia que se denomina resistencia shunt o resistencia en paralelo. ¿De qué valor es esa resistencia? De unos cientos de ohm. 200 ohm, 300 ohm, por ejemplo. Y tenemos una resistencia en serie. Esta resistencia en serie es bajita. Generalmente es de los miliohm, muy baja, por debajo del ohm, de unas decenas de miliohm. ¿Y de qué depende? Depende de los contactos, depende del material, depende de la calidad con que se hace la celda, etcétera, pero es una resistencia muy bajita. Y acá tenemos la salida. ¿Está bien? Otro modelo es el de 2 diodos. Dice, bueno, en vez de 1 pongo 2. Bueno, ¿qué se dieron cuenta científicamente? Que este modelo es un poquito mejor que este, pero es más complejo, porque ya vamos a ver cómo es la corriente en los diodos. Entonces nos vamos a quedar con este. En general sirve para todas las experiencias que uno hace cuando necesita modelar una celda. El modelo de un solo diodo ya es suficiente. Esto simplemente se los menciono. Entonces nos vamos a quedar con esto. Vamos a ver algo de diodo. Tenemos la celda, modelo de un solo diodo. Esta es la salida de la celda. Acá conectaría una carga, por ejemplo.
¿Está bien? Tengo una tensión positiva acá, una tensión negativa acá, y yo conecto algo. Si yo conecto algo, viene una corriente. Esta corriente que va hacia la carga, ¿a qué es igual? Es igual a la corriente que genero debido a la radiación solar, menos una pequeña corriente que se va por el diodo, menos una corriente que se va por la resistencia Joule. ¿Cuánto vale? Bueno, si a esta tensión le sumo esta caída, tengo la tensión acá, que es lo que hace acá. A esta tensión, a B, le sumo la caída acá, tengo la tensión acá. Si a esta tensión la divido por RP, tengo la corriente que pasa por acá. En resumen, esta corriente es igual a la que fotogenero menos la corriente que pasa por el diodo menos la corriente que va por la resistencia Joule. Fíjense la corriente que pasa por el diodo, qué compleja que es. Bueno, no se preocupen, no vamos a trabajar ni los voy a enloquecer con esto. Pero simplemente yo tengo que, es mi deber decirle, bueno, esta es la corriente en el diodo. Y ya sabemos que va a haber corriente cuando este punto tenga mayor tensión que este. Va a haber una corriente desde el ánodo, que es este extremo, hacia el cátodo. ¿Está bien? Entonces, esa es la corriente que tenemos a la salida. Si yo no tengo nada conectado a la salida, esta corriente es cero. Por lo tanto, toda esta corriente va por este diodo y por acá. Y a la salida no tengo nada. Obviamente. Solamente voy a tener corriente a la salida si conecto una carga. La corriente fotogenerada, como ya les había explicado hace un rato, es proporcional a la radiación. Los fabricantes de módulos solares dicen, este módulo solar es capaz de generar tanta corriente. Sí, perfecto. Pero ¿a qué radiación? Se pusieron de acuerdo todos los fabricantes porque si no, uno iba a decir una cosa y otro otra. El dato de chapa o el dato de manual es que este módulo, en este caso sería una celda, pero si fuera un módulo, este módulo solar es capaz de generar esta corriente a una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Por qué dicen 1000 vatios por metro cuadrado? Porque se pusieron de acuerdo y por norma tienen que especificar la corriente que es capaz de generar a 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Es mucha esa radiación? Sí, es mucha. Pero acá en Río Cuarto podemos llegar a 1100, 1150 de radiación he llegado a medir yo acá. Pero 1000 es una radiación muy buena. Bueno, entonces, cuando ustedes leen la chapa de un panel, dice, este panel es capaz de generar, por ejemplo, 10 amperes. ¿A qué radiación? A 1000. A 500, ¿cuánto va a ser? Pongo 500 acá, me va a quedar un medio. Voy a ser capaz de generar la mitad de esa corriente. En vez de 10 amperes, 5 amperes. Yo pongo números para que sea más fácil de entender. Básicamente, lo que me está diciendo esta ecuación, que la corriente fotogenerada es proporcional a la radiación. Si tomo en cuenta la corriente nominal que me da el fabricante, si la radiación es de 1000, esto va a ser la corriente nominal. Si la radiación es 500, será la mitad. Si la radiación es 100, será la décima parte. Y así sucesivamente. Es tan así, casi así. Fíjense que yo acá les puse un cuadradito. Ya vamos a ver que también depende de la temperatura. Pero depende muy poquito. ¿Cuánto vale esta tensión? El fabricante también me dice cuánto vale la tensión a circuito abierto. Cuando no conecto nada, ¿qué tensión tengo en estos bornes? La tensión a circuito abierto vale X cantidad. Por ejemplo, en un panel me dice vale 30 volts. Porque tengo una cierta cantidad de celdas en serie. Las tensiones de las celdas se suman. Bueno, 30 volts. ¿A qué radiación? A una radiación de 1000. ¿Y a qué temperatura?
a una temperatura de 25 grados. Esto también está dado para una temperatura de 25 grados. Eso es a 25 grados. Pero rara vez un panel, como ya les decía, en invierno, con 10 grados de temperatura ambiente, el panel está trabajando a 50 grados. Entonces, esto puede llegar a variar debido a la temperatura. Y me aparece esta formulita. Fíjense, la corriente fotogenerada, que antes decíamos que era lineal, en realidad está afectada por un coeficiente. Ese coeficiente alfa, que me lo da el fabricante, ¿cuánto vale? ¿Saben cuánto vale? 0,0003, por ejemplo. O sea, es muy chiquito. Supongamos, esta temperatura ambiente y esta es la normalizada. Dijimos que la normalizada es 25. Supóngase que esto vale 50, que está trabajando el módulo a 50 grados. Quiere decir que esta diferencia es 25. 25 por 0,0003 es prácticamente 0. Por lo tanto, el alfa no influye mucho, la temperatura no influye mucho en la corriente fotogenerada. Es muy poquito lo que influye, ya vamos a ver las gráficas. ¿Entienden hasta acá lo que les estoy diciendo? Sí, profe. Bien, o sea que tranquilamente podríamos quedarnos con esto, con que es lineal. Sí, bueno, la temperatura afecta un poquito, pero casi que no se va a mover esta corriente. Es casi lo mismo decir, qué sé yo, 5 amperes que 5,05 amperes, por ejemplo. No tiene sentido. Con la tensión también ocurre lo mismo. Con una pequeña diferencia. Este beta también es pequeño, pero no es 0,0003. Es 0,003. Es 10 veces más grande que el alfa. Y a su vez es negativo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor temperatura, menor tensión. Esto sí puede llegar a afectar en forma notable la curva y el rendimiento. De hecho, la temperatura afecta el rendimiento porque modifica esta tensión. No solo modifica esta tensión, sino la tensión de toda la curva, como ya lo vamos a ver. Entonces, resumido, la corriente la podemos considerar lineal con la radiación. Pero la tensión no, la temperatura influye mucho y es lo que hace que caiga el rendimiento con la temperatura en un panel. Lo que uno antes creía, en verano andan bárbaros los paneles. Sí, andan bárbaros, ¿por qué? Porque el día es más largo. Pero a mí no me conviene que trabajen a alta temperatura los paneles. Nunca conviene que trabajen a alta temperatura. Ya vamos a empezar a ver gráficas que nos digan esto. Bueno, eso es lo que estoy resaltando, el tema de la temperatura. Y vamos a ver la curva de un diodo. No se angustien con lo que van a ver ahora, porque después lo simplificamos. Pero me corresponde como docente universitario y ustedes como alumnos universitarios que sepan cuál es la característica real y después cómo lo idealizamos, como una llave que se abre o se cierra, para lo que nosotros necesitamos nos basta. Pero es mi deber mostrarles lo que es el símbolo de un diodo, este es el ánodo y este es el cátodo. Decíamos hace un rato que cuando la tensión de ánodo es mayor que la tensión de cátodo, decimos que está polarizado directo y deja pasar corriente. Ahora, si la tensión de cátodo es mayor que la de ánodo, es una llave que se abre y no deja pasar corriente, abre el circuito. Esa es la curva. No se amarguen. Esto es tensión directa. Tensión directa, ¿qué significa? Ánodo mayor que cátodo. ¿Cuánto tiene que ser
la tensión de ánodo mayor que el cátodo para que haya corriente. Si es de silicio, que es la mayor parte de los diodos, necesito por lo menos que la diferencia de tensión sea de 0,7, 0,5, 0,6, entre 0,5 y 0,7. Necesito esa tensión para hacer circular corriente, para que la llave se cierre. Por lo menos 0,7. Y cuando son negativas, o sea, el cátodo mayor que el ánodo, prácticamente no hay corriente. Hay una pequeña corriente de fuga que es del orden de los nanoamperes, o sea, 10 a los menos 9 amperes. Podemos decir que es cero. Ya vamos a idealizar esta curva. Esta es la expresión de la corriente de ánodo, donde esta es la constante de Boltzmann, esta es la carga del electrón, no importa. ¿Está bien? No los voy a agobiar con esto. Básicamente, entonces, el diodo, si está polarizado directo, o sea, más o menos, es una llave que se cierra el circuito. Si está polarizado inverso, o sea, el cátodo mayor que el ánodo, es una llave que se abre. Y la curva esa que veíamos antes la podemos decir así. Valores negativos, o sea, polarizado directo, corriente cero. Valores positivos, si supero los 0,7, 0,5, es una llave cerrada y circula corriente. Esa es la función del diodo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Cuando veamos sombras en paneles, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta cuando dimensiono una instalación, el tema de las sombras parciales es muy importante, y los diodos forman, en el modelo, toman un papel importante. Por eso insisto con esto. Bueno, vamos a tratar de graficar la curva. Creo que algo han visto con Galimberti, con Pablo. Pachón para nosotros. Curva corriente versus tensión. Esto es una celda. La celda, y vamos a suponer que ponemos una carga. ¿Cómo hacemos para trazar esta curva? Bueno, largamos de un cortocircuito, o sea, resistencia cero, y después vamos aumentando la resistencia. Entonces la corriente que circula provoca caída de tensión, se va moviendo por acá, se mueve por acá, hasta que va a llegar un punto que ya no es capaz de dar más energía, entra en el codo y hasta que se hace cero para un determinado valor de impedancia que sería prácticamente infinito. Y fíjense que la tensión es 0,6. ¿Por qué es eso? Si yo tengo un cortocircuito, tensión cero, ¿qué hace la corriente? La corriente viene por acá y se va por acá. Tengo toda la corriente esta va hacia la carga. ¿Está bien? Tengo una pequeña caída. Acuérdense que la resistencia RS es prácticamente insignificante. Entonces, esta tensión es la misma que esta. Casi la misma. Casi cero. Quiere decir que esta tensión, que es positiva sobre el diodo, está polarizado directo, pero no llegó todavía a 0,6, 0,7, que es lo que necesitaba para que condujera. ¿Está bien? No llegó a esta tensión. Está por acá. Es muy pequeña la tensión. Entonces, toda la corriente se va hacia la carga, que es este punto. Tensión cero, corriente máxima. Toda esta corriente acá. A medida que voy aumentando la tensión acá, si aumento la tensión acá, aumenta la tensión acá. Entonces, esto tiene una pequeña inclinación. ¿Por qué? Porque el diodo empieza a absorber un poquito de corriente. Todavía no se fue toda la corriente por el diodo. Veamos la curva real del diodo. Fíjense, para pequeños valores de tensión, ya el diodo empieza a pedir corriente. Cuando llega a 0,7 ya pide toda.
¿Está bien? Entonces, esto tiene una pequeña inclinación porque va perdiendo corriente, porque el diodo empieza a derivar un poco de esta corriente, empieza a derivarse acá. Sigo aumentando la resistencia, que si la multiplico por la corriente, aumenta la tensión. Fíjense que la tensión va aumentando. Cuando llego al codo, fíjense que la corriente empieza a caer. ¿Por qué? Porque ahora la corriente empieza a venirse para el diodo. Empieza a ir más corriente para el diodo, por lo tanto, menos corriente hacia la carga. Y cuando llega a estos niveles de 0,5, el diodo ya empieza a absorber toda la corriente esta y hacia la carga no va nada, hasta que llega a 0,6. ¿Se entiende lo que expliqué? Profe, a mí me surgió, pues bueno, una duda, no sé. O sea que digamos, esa resistencia RS se coloca prácticamente para aumentar o disminuir y así, digamos, poder graficar, ¿sí? Hacer como una prueba para poder graficar. No, esa resistencia RS en realidad son las resistencias de contacto, las resistencias de los cables, de la celda, incluye todo. Bueno, pero si yo pongo un cable grueso, si las resistencias de contacto, de soldaduras, están bien hechas, esta RS es muy pequeña, pero se tiene en cuenta. Es para tener un margen de error o algo así, ¿cierto, profe? Claro, exacto. Exacto. Pero vamos de nuevo, cuando yo acá hago un cortocircuito, acá tengo 0, si es un cortocircuito. La diferencia de tensión acá es 0, pero acá no es 0, porque tengo esta subida de tensión. Digo subida, ¿por qué? Porque la corriente va para allá. Entonces valdrá 0,05 volt, por ejemplo. De todas maneras, esa 0,05 volt es lo que tengo aplicado en el diodo. No es suficiente para que el diodo me absorba esta corriente. ¿Yo cuánto necesito para que el diodo se polarice directo? 0,5, 0,6, 0,7 volt. ¿Está bien? Entonces, a medida que aumento esta carga, esta resistencia, tengo más tensión acá, hasta que el diodo se polariza y ¡tac!, se morfa toda la corriente, entonces en la carga tengo 0 corriente. Por eso la curva que ustedes vieron con Pablo Galimberti tiene esta forma. Este es el modelo de una celda o un panel. Si yo pongo varias celdas en serie, voy sumando. En vez de 0,6, si pongo 2 celdas, va a ser 1,2 volt. Si pongo 3 celdas en serie, se suman las tensiones. La corriente es la misma, las tensiones se van sumando. Bien. Para abajo. Esto es lo que yo les decía, la tensión en el diodo es la tensión acá, la salida, más la corriente por RS. RS es de algunas decenas de miliohm, RP de algunas centenas de ohm. O sea, acá prácticamente es muy poquita la corriente que se deriva. Por eso lo desprecié y ni lo mencioné cuando grafiqué la curva. La carga, ¿cómo la varié? De 0 a infinito. ¿Cómo hago un ensayo? ¿Cómo podría hacer un ensayo de una celda para poder graficar una curva? Y podría poner un capacitor entonces. Ustedes se acuerdan, un capacitor cuando está descargado tiene una resistencia 0. Después, cuando yo lo conecto, si yo cierro la llave, se empieza a cargar hasta que se cargó completamente y la corriente deja de circular. Entonces varío la carga de 0 a infinito poniendo un capacitor. ¿Qué les quiero decir? Nosotros por ejemplo, en el laboratorio, hemos puesto un sistema de adquisición de datos, medimos tensión y corriente, entonces ponemos un capacitor acá. Cuando cerramos la llave, automáticamente el capacitor va desde cortocircuito, va desde acá hasta acá en, qué sé yo, en 10 milisegundos. Bueno, yo tengo que tener un sistema de adquisición de tensión y corriente lo suficientemente rápido para ir adquiriendo
la tensión y corriente y de esa manera graficar esto. Eso lo puedo hacer con un capacitor. Si quiero que demore más, pongo un capacitor más grande, se carga más lento. Pero sería la forma de simular, en vez de poner una resistencia variable e ir girando o aumentando la resistencia manualmente, podría poner un capacitor y lo automatizo. ¿Está bien? Y de esa manera graficar la curva de la celda o de un panel, de lo que yo quiera. Bien. ¿Se entendió el modelo de celda y de cómo graficar la curva? Vamos a ver ahora. Fíjense, esto es una celda. Esto representa el símbolo de una celda. Tengo más acá, menos acá. Es una fuente de corriente, básicamente. Si yo grafico, como hice antes, tengo esta forma hasta 0,6, que es la que vimos recién. ¿Está bien? ¿Qué pasa si pongo dos celdas en serie? Si pongo dos celdas en serie, la corriente, y las dos son iguales, y las dos reciben la misma radiación, las dos generan, por ejemplo, 3 amperes. Una sola generaba 3. Si pongo dos iguales, van a seguir generando 3, pero la caída de tensión va a ser la suma. 0,6 más 0,6. Entonces, si yo grafico dos celdas en serie, voy a tener la misma corriente, pero la caída y la tensión de vacío, o sea, la tensión en circuito abierto, va a ser del doble. En vez de 0,6, 1,2. Cuando pongo en serie, entonces, la corriente es la misma, la tensión aumenta al doble, si pongo 2. Si pongo en paralelo, es al revés. La tensión se mantiene y lo que sumo son corrientes. Entonces, la tensión se me fue a 6 amperes y la tensión se mantuvo en 0,6. Al menos de lo que yo tengo conocimiento, los paneles solares que hay comercialmente, todos, absolutamente todos, son celdas conectadas en serie. ¿Cuál sería el motivo de conectar en serie y no paralelo? Porque si yo conecto celdas en paralelo, la tensión se mantiene, pero aumenta la corriente. Si aumenta la corriente, los cables van a tener que ser más gruesos para poder transportar esa corriente. Tengo más caída de tensión, porque la corriente aumenta. Tengo calentamientos en los cables. Tengo un montón de inconvenientes que hace que a mí me convenga aumentar tensión y mantener la corriente constante. De ambas formas, yo sumo las potencias. Acá, ¿por qué? Porque la tensión se me va al doble. Duplico la potencia. Y acá, ¿por qué? Porque la corriente se va al doble. Pero me conviene tensión. Eso en la vida real, ustedes lo ven ¿en dónde? Porque la central nuclear de Embalse, por ejemplo, genera en 500 kilovolts. Después empieza a transportar, ustedes han visto líneas de 500 kilovolts en la ruta. Después cuando entran a la ciudad, bajan a 13.200 volts y después cuando llegan al domicilio en 220. ¿Por qué en 500 kilovolts? Porque me conviene altas tensiones y bajas corrientes. De esa manera los cables no son tan gruesos. Acá pasa lo mismo. Me conviene siempre grandes tensiones y bajas corrientes. ¿Se entiende lo que trato de explicar? ¿Y por qué justifico que las celdas en un panel estén en serie y no en paralelo? ¿Lo entienden bien? Sí, profe, se entiende. Sí. Bien, perfecto. Ustedes disculpen, por ahí digo cosas que son obvias, pero yo la verdad que como le doy a electricista y doy a electrónica, yo la verdad que no sé hasta dónde
Sé que hay cosas que se han visto, pero hay conocimientos que por ahí quedan en el camino. Yo soy electromecánico y no me pregunten de mecánica. Soy mecánico electricista en realidad. Bueno, y lo de mecánica me lo han enseñado y la verdad que con el tiempo lo he olvidado. Eso es lo que trato de explicarles. Bueno, ahí tienen la de una celda, la de 2 celdas en serie y la de en paralelo es la roja. Bueno, esas son las ecuaciones que habíamos visto de la corriente fotogenerada en función de la corriente normalizada y de la tensión a circuito abierto en función de la tensión normalizada. Acuérdense, normalizadas son con una radiación de 1000 vatios por metro cuadrado y temperatura de 25 grados. Si la temperatura cambia, ahora vamos a ver cómo son las curvas. Fíjense, este es el dato que me da un fabricante. Vamos a empezar a tratar de interpretar los datos que me da el fabricante. Me dice, potencia nominal 85. ¿Qué es la potencia nominal? Es con una radiación de 1000 y una temperatura de 25 grados, este panel es capaz de dar 85 vatios. Tensión nominal 17,8. Corriente nominal 4,8. Ya vamos a ver qué son. Tensión a circuito abierto 22,2. Tensión a circuito abierto ya vimos lo que era. No tengo carga. Tomo un multímetro y mido qué tensión a una radiación de 1000. ¿Está bien? ¿Qué tensión tengo? No hay circulación de corriente porque no tengo enchufada carga. El circuito está abierto. ¿Qué tensión tengo? El fabricante me dice que a 1000 de radiación y 25 grados centígrados es de 22,2. La corriente de cortocircuito, bueno, cortocircuito los cables, el positivo con el negativo. Si la radiación es de 1000 y la temperatura de 25, el fabricante me dice que la corriente de cortocircuito vale 5,15. Después, fíjense, me da coeficiente de temperatura, de corriente, que es 0,037, pero es por ciento, o sea que es como yo les decía, son 3 ceros después de la coma, es muy bajito, este es el alfa, y este es el beta, que me lo da en milivolt por grado centígrado. Bueno, ¿qué debería hacer? Dividir por los 22,2, ¿está bien? Y a su vez, dividir por 22,2 me va a dar 0,00, solamente 2 ceros después de la coma. Y fíjense que es negativo. ¿Qué quiere decir? Que me va a bajar la tensión a circuito abierto a mayor temperatura. Y después, el resto. ¿Cuántos paneles podría poner en serie hasta que me dé 715 volts? Más de eso no me conviene. ¿Qué longitud tiene? Ancho, espesor, peso, no importa. Lo que interesa es esto. Fíjense, el beta, el alfa y el beta, en valores absolutos, este vale 3,0 y 37 y este 2,0, 33. 2,0 después de la coma, 33. Esto es lo que nos interesa, las partes eléctricas. ¿Qué es esto? ¿Alguien me sabría decir qué es esto? Porque yo recién les dije, tensión a circuito abierto, o sea, sin carga, 22,2. En cortocircuito, 5,15. ¿Qué es la tensión nominal y qué es la corriente nominal? ¿Alguien me lo sabe decir? ¿Lo vieron? A lo que estaría trabajando, o sea, la parte más cómoda, por así decirlo, donde trabaja el panel. ¿No sería algo así? Sí, como con una carga, profe, ya establecida. No, porque lo de cómodo no entiendo. Fíjense, si yo hago el producto de esto por esto, me da 85 vatios.
esto es el punto óptimo en donde debería trabajar el panel. O sea, el fabricante me dice, si usted quiere extraerle 85 vatios, el panel tendría que estar trabajando a una tensión de 17,8 volt y con una corriente de 4,8. Veámoslo en la curva. Fíjense, la corriente de cortocircuito me dice que es 5,15. Supóngase que es esta, 5,15. Sin embargo, esta es la máxima corriente. Pero tensión, ¿cuánto tengo? 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué potencia tengo en este punto? 0. 0, exacto. Si yo me voy corriendo por la curva, fíjense, la corriente casi que no se modifica, tiene una pequeña pendiente, pero voy aumentando tensión. En este punto, la potencia va a ser, por ejemplo, 5 volt, esto es 5, por esta corriente, que esta corriente es casi la de cortocircuito. Bueno, acá ya estoy generando potencia. Este es un punto. Este es otro, este es otro. El fabricante me dice que el mejor lugar es 17. Esto es 15 y esto es 20. 17,8, acá, en el codo. El fabricante me dice, si yo trabajo en ese punto, ahí donde dejé el marcador, extraigo la máxima potencia. Fíjense que la máxima potencia le extraigo a una corriente menor que la de cortocircuito. ¿Cómo hago para saber eso? Y bueno, muy fácil. Mido corriente, mido tensión, tengo una potencia. Mido corriente, mido tensión, tengo una potencia. Puedo trazar la curva de potencia. Lo que me está diciendo el fabricante es que el pico de potencia lo tengo en este punto. A una tensión de 17,8 y a una corriente de 4,8. Eso es, de nuevo, con una radiación de 1000 y con una temperatura de 25 grados centígrados. Esto puede variar un poco. ¿Se entiende entonces? Esto es para poder extraer la máxima potencia. El fabricante me dice, usted el panel tendría que ubicarlo en tal punto. ¿Cómo hago para ubicarlo en ese punto? A ver, si yo a un panel le conecto una batería, ¿cuánto mide una batería de 12 volts? ¿Qué sé yo? Vale 12, 13 volts. Entonces se va a ubicar en esa tensión. ¿Cómo hago para que se ubique en 17,8 si yo le conecto una batería? Y la batería mide 13 volts y medio. Bueno, para eso está el regulador, para hacer las veces de un adaptador de impedancia. Eso es lo que vamos a ver más tarde. Entonces, ese sería el punto, me dice el fabricante, que sería óptimo para yo poder extraer la máxima energía posible. Si estoy en otro punto, lo estoy desaprovechando. Yo tengo que intentar trabajar siempre en ese punto. Para eso está el regulador. Bueno, de nuevo, son celdas en serie. Fíjense, este panel que ven acá en la foto es el panel que corresponde a estas características. Me dice que vale 22,2 la tensión de circuito abierto. ¿Cuántas celdas en serie tengo? Tengo 4 por 9, 36. Fíjense si yo salgo de acá y voy a hacer, si cada celda me da 0,6, lo multiplico por 36, porque están en serie, sumo los voltajes, me da 21,6. Por eso me da 22,2, porque en vez de 0,6 será 0,61. Está bien la celda, no es exactamente 0,6. Pero por eso la tensión al circuito abierto es 22,2. Depende de la cantidad de celdas en serie que yo ponga. Volvamos a la presentación. Entonces, estos son celdas en serie. Bien.
Vamos a ver entonces las características, tensión, corriente, tensión, que ya vimos, y potencia, tensión. Yo tengo un panel que recibe una radiación de 800 vatios por metro cuadrado y que trabaja a una temperatura de 40 grados centígrados. Y tengo una carga variable. Yo le voy a hacer variar la carga, ¿desde dónde? Desde 0 a infinito, para poder trazar la curva. Mido tensión, mido corriente y trazo la curva. Esto es lo que hago. Para el cortocircuito, mido tensión, la tensión obviamente que va a ser 0, la corriente del cortocircuito. Voy variando y voy tomando los distintos puntos. De esa manera trazo la curva. Aumento desde resistencia 0 a resistencia infinito. Eso lo podría hacer con un capacitor, pero el capacitor lo hace muy rápido. ¿Está bien? Tendría que tener un sistema de adquisición de datos rápido. Tengo potencia 0 acá, porque la tensión es 0, y potencia 0 acá, porque la corriente es 0. En lugares intermedios, tengo un voltaje y una tensión, hago el producto de la corriente por la tensión, tengo la potencia que está generando, que está aplicando a la salida sobre la resistencia el panel. Voy tomando distintos valores. Y eso me va a quedar esta gráfica. Esta es la de tensión corriente, porque fui variando la de corriente-tensión, porque fui variando la resistencia. Y acá porque fui haciendo, y esta es la de potencia. Tengo 0 acá, porque 0 tensión, 0 acá, 0 corriente, e intermedio voy tomando los distintos valores de potencia versus tensión. Fíjense que el pico coincide con el codo, que es lo que habíamos visto recién. Estoy tratando de nuevo de explicar lo de recién. El fabricante me dice que está, por ejemplo, en este caso, la máxima potencia está, para este panel, es un ejemplo, en 28, 29, qué sé yo, 30, ponele. En 30 volt tengo la máxima potencia. En este punto tendría que hacer trabajar mi panel. ¿Y qué corriente? Esta corriente. Es menor que la de cortocircuito. Acá obtengo la máxima potencia. ¿Esa potencia varía con la temperatura? Sí, varía con la temperatura. Fíjense. ¿Se acuerdan? Recuerden las ecuaciones estas. La de corriente. Dijimos que este alfa era muy chiquito, entonces si la temperatura variaba, esto casi que no variaba. Pero este sí varía. Es lo que estamos viendo. Acá. Fíjense. Corriente versus tensión. Tracé la curva para distintas temperaturas. Para 25 grados, que sería la nominal, fíjense, la corriente sale de 5,2, pónganle. ¿Está bien? La corriente de cortocircuito. Y la tensión al circuito abierto, 22,5. Ahora hago la misma experiencia a 40. Fíjense que la corriente de cortocircuito casi que no se modifica. ¿Por qué? Porque el alfa es muy pequeño, es lo que le decía. Pero la tensión a circuito abierto varió mucho, porque el beta, y varió negativo, disminuyó la tensión. Fíjense a 50 grados, que no es una temperatura alocada, eso es lo que yo he medido en invierno. Fíjense a 50 grados, la corriente de nuevo casi que no se mueve. El alfa no modifica mucho, pero el beta, fíjense lo que me lo bajó, de 22,5 a 20. Un 10% me bajó la tensión. ¿Cómo quedan las potencias? Porque eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué me importa si me da estas curvas? ¿Está bien?
Bueno, sí que importa. Fíjense la potencia. Para el rojo, tengo la máxima, sería la nominal, porque es de 25 grados centígrados. Soy capaz de proporcionar 85 vatios casi. Es un modelo parecido al del panel de recién. Pero a 40 grados ya bajó a, qué sé yo, 77. Y a 50 grados, que es el azul, bajó a 72. De 85 a 72. Es mucha la diferencia de potencia. Fíjense que trabajando en 50 grados centígrados, que no es una temperatura alocada. Entonces, lo que me dice el fabricante de 85 vatios, y sí, pero hacerlo trabajar vos a 25 grados. ¿Está bien? Hay que tener en cuenta eso cuando uno va a dimensionar. Yo necesito producir tanto, entonces compro los paneles, sumo, me da justo. Sí, te va a andar bien a 25 grados, a 50 grados vas a perder, ¿cuánto pierdo? De 85 a 70 y pico. Pierdo casi un 20% de la potencia, 15% de la potencia que soy capaz de generar a 50 grados. Ojo con el tema de la temperatura. Lo que dice el fabricante no es que mienta, pero te dice que a 25 grados. O sea, en la Antártida va a andar fantástico. ¿Está bien? En Ushuaia va a andar fantástico. Acá, en Río Cuarto, no va a andar. 25 grados no vas a tener nunca. ¿Qué sé yo? A la mañana temprano. A las 10, 11 de la mañana, en invierno, ya no tenés 25. Tenés 40, 50 grados. En verano ni hablemos. Entonces, la pérdida de rendimiento por temperatura es muy importante. Y esto se relaciona también con los que pongo, policristalino o monocristalino. El monocristalino es fantástico porque es puro, sí, pero a lo mejor me trabaja 10 grados más que el policristalino porque es más oscuro. Guarda con eso. Hay muchos estudios en juego cuando uno hace una instalación fotovoltaica. Bueno, acá es en base a la radiación. Bueno, la radiación está claro. Si trabajo a 1000, esta es la tensión, esta es la corriente de cortocircuito. Si trabajo a 850, baja proporcionalmente, prácticamente proporcional. Y la potencia, obviamente, si baja la corriente, baja la potencia. Eso está claro por la radiación. Lo que no estaba claro es por la temperatura. Guarda con la temperatura. Con la radiación es obvio. De noche no genero nada. Si hay un sol fantástico y cae vertical sobre el panel, genera un montón. Y después tengo puntos intermedios. ¿Está bien? Eso está claro. Lo que me parecía importante es esto, con la temperatura, cómo se modifica la producción. Ahora vamos a ver el efecto de sombras parciales en sistemas fotovoltaicos. ¿Ustedes quieren que paremos un ratito? Porque me parece que estoy hablando mucho, soy bastante hablador y a lo mejor quieren ir a preparar el mate. Nos quedarán unos 40 minutos de clase, creo yo. Si quieren paramos. Sí, profe, una pausa de 15-20 minutos y volvemos. Bueno. Como 1 hora y 10 de... 15 minutos. Listo, profe. Dentro de 15 minutos volvemos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Buenísimo, profe. Dale. Bueno, bárbaro. Yo dejo de grabar ahora. Háganme acordar después que vuelva a grabar, por favor, porque me voy a olvidar. Dale, profe.